con el resto de los asistentes que se van sumando durante la charla. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva Tech Speech de Chile Tech. Las Tech Speech son charlas que son dictadas por nuestros socios, empresa socia de Chile Tech, que es la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología. Hoy abordaremos la charla Ex Umbra Insolem, espero haberlo dicho bien, visibilizar, gobernar y potenciar el uso de IA en los equipos. En esta sesión exploraremos cómo hacer visible el impacto de la IA en los equipos, establecer un gobierno responsable de su uso y potenciar también su valor en la toma de decisiones. ¿Quién dará esta charla hoy? Es Carolina Vasconcelo, quien es jefa de investigación y desarrollo de Tuxpan, empresa socia de Chiletec. Carolina es ingeniera en informática, también tiene un diploma en inteligencia artificial y es juez y voluntaria en Text Innovator Girls Chile. Así que Carolina, sin nada más que agregar por nuestra parte y decirles, eso sí, que esta charla va a quedar grabada para que después, si quieren verla en nuestro canal de YouTube, ChileTech.org, les vamos a recordar por el chat y que también pueden dejar sus preguntas en el chat o al finalizar la charla pueden prender sus cámaras y su micrófono para hacerlo directamente ahí a Carolina. Así que Carolina, si quieres puedes compartir pantalla, presentarte, si que gustas complementar algo la información. Ya, quiero primero ver si se ve la presentación. Estamos viendo. Ya, se ve en vista de presentación, ¿no es cierto? Sí, como lo vimos antes, con el enlace acá en arriba solamente, así que Ya, súper bien. súper bien. Bueno, muchas gracias por la invitación de Chile Tech. Gracias también por la presentación y también por todos los que están acá, porque sabemos que es mañana, así que espero que estén con algún café ya para poder iniciar la charla. Bien, como dijeron, mi nombre es Carolina Vasconcelos, soy ingeniera informática de la Universidad de Santa María. Y tengo un diploma o soy diplomada en inteligencia artificial de la UAI. Vamos a seguir, déjenme que aquí estoy para ponerme. Ahí estamos. Aquí tengo un poco el temario de lo que vamos a hablar. Vamos a ver, vamos a primero decir quiénes somos y después vamos a hablar de qué es lo que es Ex Umbra Insolem, por qué me motivé a poner la charla con ese nombre. Después hablaremos un poco de la caverna de Platón. El siguiente tema es qué he echado ahí, después cómo salimos de la sombra, después lo que es la gobernanza con políticas, procesos y artefactos, y finalmente un llamado a la acción, que es cómo de salir de la sombra finalmente a la luz. Bueno, ¿quiénes somos? Tuxpan es una empresa de desarrollo de software, estamos en Chiletec hace varios años ya como socios. Hacemos desarrollo a la medida. Tenemos 32 años en la industria. Hemos desarrollado aplicaciones para diferentes industrias desde los 32 años. Creamos un polo tecnológico en la quinta región. Tenemos un área de I+D que está desde los inicios, desde Tuxpan, desde los 32 años. Tenemos dos líneas de trabajo, uno que le llamamos la fábrica, que es aquella que hace el desarrollo a medida para las empresas, y tenemos otra línea que es la de investigación y desarrollo, donde vamos incorporando nuevas tecnologías la manera de posibilitar a los nuevos desarrollos con nuevas tecnologías en los siguientes servicios que vamos a ofrecer. Y también desde los inicios de Tuxpan tenemos procesos y diseños bien desarrollados. Creemos que el desarrollo de software tiene que estar definido con procesos. Entonces, cuando llega la IA, también creemos que todos estos procesos también tienen que estar guiados y que estén dentro de nuestro core interno. Siguiente. Si mira por arriba, mira por acá. Ya, primero, ¿por qué ex umbra insolem? Bueno, ex umbra insolem es una locación
locución en latín, que significa de la sombra a la luz. Es un lema de la Santa María. Bueno, yo soy estudiante de la Santa María. Es el lema que tiene los ingenieros e ingenieras que entramos a la universidad y que tiene el concepto de que cuando uno entra a la universidad, entra de alguna forma con poco conocimiento o con poca información, y al transcurrir el paso de la universidad finalmente nos entrega el conocimiento para salir como profesionales a la industria. Este lema me gustó mucho para incluirlo dentro de la presentación, porque yo creo que es muy parecido a lo que está pasando hoy en día con la inteligencia artificial, donde tenemos mucha información y esa información de repente no alcanzamos a procesarla y no alcanzamos a ver todas las cosas que pueden pasar a partir de la IA. Y finalmente este proceso que cuando termina con una gobernanza, podríamos decir que vendría a ser como salir a la luz. Entonces, por eso usé esta frase en latín, primero por mi casa de estudio y finalmente creo que le pega muy bien al concepto de lo que es de la IA oculta que le podemos llamar. Entonces, la charla hoy día se llama cómo pasar del shadow AI a una adopción gobernada, que sea trazable, medible y segura. Bueno, aquí encontré casos de uso que están haciendo el día de hoy para que qué ha pasado o cómo está cambiando el uso de la IA generativa. Algo que no nombré, que esta charla está enfocada en IA generativa, que es lo que más se usa o lo que es más común para todas las personas, ya sea en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito del trabajo, no, sino que también educacional o también en un ámbito ya más personal. En esta imagen se puede ver cómo ha cambiado el caso de uso desde el año 2024-2025. Yo no sé si se ve en mi cursor, pero cómo han ido, acá están agrupados en los temas. Este año los grandes temas son más temas personales de lo que está usando IA generativa, como terapia, como organización de la vida y como propósitos personales. Y a diferencia del año pasado, donde teníamos generación de ideas, de ser del top 1 pasó al top 6 y empezaron a aparecer nuevos conceptos que estaban mucho más abajo, que empiezan a subir este año en el uso de IA generativa. Estos que estaban en el puesto 75 pasan al lugar 10, y aquí podemos ir viendo cómo va evolucionando y cómo ha ido cambiando los casos de uso, que antes teníamos más actividades técnicas, generación de ideas, editación de texto, y esta, por ejemplo, que es editar texto, pasó desde el año pasado del puesto cuarto al puesto 45. Por lo tanto, esto nos puede decir que la IA generativa estos últimos años o este último año ya viene un salto muy grande de cosas más diferentes, o quizá lo usaba gente más específica, allá más el uso cotidiano, y donde tenemos los tres top primeros que son temas personales. Entonces ahí es donde podemos decir cómo estamos utilizando la IA. ¿Existe algún riesgo al utilizar la IA generativa cuando nosotros ingresamos nuestros datos personales? Y ahí es donde el foco tiene que decir, tenemos la claridad de cuánto sabemos que vamos a ingresar a las IA generativas, sabemos que todas las aplicaciones de IA generativas que nos ofrecen, que son free, están almacenando nuestros datos personales. Sabemos si efectivamente con la data que nosotros estamos ingresando a los sistemas están guardando la información para que después los próximos modelos sean entrenados con ellos. Esto es un tema que está en boga hoy día, y que es la idea de que uno tenga el conocimiento o tener las capacitaciones que uno tiene que hacer tanto en el tema laboral como tema también personal hacia la familia o hacia a los adultos mayores, para que tengan claridad cuáles pueden ser los riesgos de exponer datos sensibles en las IAs generativas, más aún esas IAs generativas que son de uso gratuito.
hay varios temas que son como que uno podría ser que puede ser en riesgo cuando un niño utiliza IA generativa o un adulto mayor que usa también IA generativa, donde tampoco comprenden si lo que está con la persona que está interactuando es una persona o es un sistema de recomendación que de alguna forma le está alabando, porque uno de los temas que tenía el último, no el modelo de GPT-5, sino que el 4, que era muy adulador. Entonces, cuando uno hace una pregunta, tiende a decir, está todo bien, y esa adulación tiende a que la persona quede conectada y sus horas de uso de IA generativa aumenten. Aquí voy a hablar de un documento que está publicado en el sitio de OpenAI, por si lo quieren buscar, abajo está el link, que habla un estudio que hicieron, que si bien es un working paper, no está publicado como un paper review, pero sí está publicado en la página de OpenAI. Habla sobre algunos números que ellos obtuvieron a partir de la data de los usuarios de ChatGPT. Si bien en el ChatGPT y muchos de los modelos de lenguaje tienen, cuando uno utiliza la versión pagada, indican que los datos son borrados, ellos igual los almacenan una cierta cantidad de tiempo por se hace un uso indebido, si lo utilizan para, para extorsión, ellos tienen que guardar la información una cierta cantidad de días, que son 30 días, y después se borran de los servidores. Esos son, uno lo puede ver en sus políticas que uno debería leerlas cuando uno utiliza alguna IA generativa. Y a partir de esos datos que tienen ellos, pudieron armar este documento donde sacaron algunos tipos de datos. En el documento muestran que ellos hicieron limpieza de datos, anonimizaron los datos, por lo tanto están bien general y no están con sus procesos de seguridad de información, y de ahí sacaron data. Bueno, algunas datas que sacaron dicen que actualmente los usuarios activos semanales a julio del 2025 son 700 millones de usuarios y tiene un crecimiento sostenible de la cantidad de mensajes y de cantidad de interacciones que tienen con el sistema. El, la muestra también dice que de entre el 53 son mensajes que no son laborales. Quiere decir que está muy de acuerdo con lo que habíamos visto en la imagen anterior, que la cantidad de uso que se le hace en el caso de OpenAI ChatGPT, son preguntas personales que pueden ser preguntas sobre medicamentos o preguntas sobre cuando me llega un examen médico, en vez de ir al médico, uno llega y se lo pasa al chat GPT para que le diga, ah, sí, o dame alguna alternativa. Hay personas que lo han usado como psicólogo. eh, eh, y otros temas que son más de uso personal que más de tipo de uso eh, profesional. Entonces aquí viene un concepto que lo quería también meter, que era el concepto de la caverna de Platón. Eh, que aquí quería unir todo esto con el Shadow ahí y cómo de repente uno queda, no sé si me imagino que, voy a explicar un poquito, me imagino que saben el concepto de la caverna de Platón, que decía que estaban las personas metidas dentro de una cueva y para ellos la realidad eran estas imágenes que veían y creían que no, y estaban asustados y no querían salir de la caverna porque estas imágenes de alguna forma le causaban algún tipo de miedo. Hasta que una persona o alguien sale de esta caverna, y al salir de la caverna se da cuenta que hay otra realidad, que la realidad que ellos veían a partir de esta sombra era una realidad muy simple y muy pequeña, pero finalmente al salir se da cuenta que el mundo es mucho más grande y el mundo tiene más perspectivas que este mundo pequeño. Entonces, cómo pensaba yo unir estos temas con el chat de ahí y con la caverna de Platón? Es que el día de hoy con la IA vivimos rodeados de estas sombras, de estas percepciones que nos dan y que finalmente nos atraen,
pero no tenemos el conocimiento o no investigamos más allá de cómo la IA generativa es lo que nos podría afectar tanto a nivel psicológico, a nivel también como de percepción, de cómo poder de, disminuir también la creatividad. Bueno, hay otros informes que dicen que el uso prolongado también de ChatGPT podría influir en los adolescentes en su tema cerebral, de cómo van a ellos utilizar después su cerebro en los días de mañana, que son las próximas generaciones, que ya no son las generaciones nuestras. Y finalmente nos maravillamos con todo este boom de input, de creación de imágenes, de creación de sonidos que se generan con leyes generativas, pero muchas veces no proyectamos el efecto y cuál fue el proceso de la generación de esta imagen en que uno la ve tan rápida, pero finalmente todo esto hay un conjunto de máquinas o de algoritmos que fueron preentrenados para poder tener una mejor respuesta para nosotros. Entonces, el concepto de salir de la caverna de Platón, yo lo llevo más allá, como ir más allá de este asombro y explorar algunas cosas. ¿Cuáles son los sesgos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y son las verdades que no sabemos de la IA generativa? El conocimiento es importante porque salimos de la oscuridad y salimos finalmente en este tránsito de salir de la oscuridad y salir al conocimiento, que es un poco relacionado con este inicio de esta que se llama ex umbra in solem. Por lo tanto, uno tiene que pensar que la luz no nos engaña, algo, algo ver o algo que nos asombra. Bueno, aquí les muestro un ejemplo que hice con Gemini, que era de alguna forma cambiar el final de Titanic. Le dije a Gemini, ¿sabes qué quiero que me cambies? Primero le dije la misma imagen, por favor aléjamela, y me alejó la imagen que le subí. Después le dije, ¿sabes qué? Quiero que Jack no esté en el agua, sino que esté sobre el bote. Y siempre si uno ve las respuestas del Gemini, en este caso, siempre son muy aduladoras. Excelente sugerencia, tienes razón. Es hora de darnos una expresión de esperanza y alegría. Entonces me dice, aquí tienes a Jack y Rose con sonrisas de alivio porque le dije que pusiera ahí un bote. Entonces le dije, ¿podemos ahora ponerlos mirándolos parados en la cámara? Absolutamente, una pose triunfante. Sigue de alguna forma adulando todo lo que yo les voy diciendo y eso también genera un tiempo de satisfacción para que uno siga interactuando con la herramienta generativa. Después le dije, ¿sabes que la ropa es muy antigua? Por favor, cámbiame la ropa. Y me dice, magnífico. Después le digo, ponme un mensaje, le digo, magnífico, un mensaje de esperanza, es el toque perfecto para este final. Aquí tienes la imagen de Jack y Rose, su rescate en camino y un mensaje que encapsula la esencia de esta historia reinventada. En este par de prompts, que no tiene ninguna, no es como estos grandes prompts en engineer que le hablan, sino que son prompts de casi de narrativa, me cambió una fotografía y me la fue cambiando hasta un resultado que finalmente es el resultado que yo le pedí. Pero si uno va viendo todos los mensajes que me va respondiendo en la IA generativa, siempre son muy, muy aduladoras. Pero bueno, aquí yo no voy a hablar mucho de IA porque yo creo que hay muchos que ya han hablado de que la IA no partió el 2023 con el boom de ChatGPT, sino que la IA o el concepto de IA partió como en los años 50. Esto no es un boom de estos años, sino que han habido muchas personas detrás del desarrollo de la inteligencia artificial. Las grandes revoluciones nacen a partir de cambios y motores que generan estos cambios, como fue la revolución, otros tipos de revoluciones, y en este cambio, en la inteligencia artificial, el gran boom o la gran máquina que nos permitió hacer fue la interconectividad que tenemos, las máquinas y toda la información que nosotros mismos hemos podido meter
a Internet, cuando aparecieron las redes sociales, cuando aparecieron los sistemas de recomendación como Netflix, que nos permitió poder ir haciendo clic a las películas que nos fuimos, nosotros que nos fuimos, que nos gustaba, o cuando a los clics que nosotros le dimos a Google cuando empezamos a hacer las búsquedas, o los clics que dimos a todos los Instagram cuando empezábamos a quedarnos 3 o 4 minutos o 4 segundos mirando una imagen. Toda esa información finalmente fue el motor que generó este cambio y el motor que hizo que estas grandes compañías pudieran obtener la información para poder hacer estos modelos que permiten hacer IA generativa. Finalmente, debajo de todos estos modelos hay algoritmos y finalmente los grandes modelos son predictivos. En realidad, por lo tanto, la siguiente palabra es una predicción a partir de modelos matemáticos, que es la que nos permite indicar cuál va a ser la mejor respuesta que vamos a tener siguiente al escribir nuestro párrafo. Tanto OpenAI como otros sistemas, los primeros modelos tenían menos salvaguarda que le llaman ellos, por lo tanto permitía que uno ingresara información dañina y nos entregara información más dañina. Ahora tienen más sistemas de salvaguarda que permiten que temas como acoso o temas de gente ponía cómo crear una bomba, todo esto están regulados con salvaguarda, pero esto salvaguarda no es que el modelo finalmente sea nuevo o el modelo haya cambiado, sino que hay capas que le están poniendo para que el modelo, la respuesta, sea menos dañina para el usuario. Por lo tanto, como tenemos humanos que hacen con técnicas también de inteligencia artificial, que es de técnicas que hacen reforzamiento, hacen que pueda siempre encontrar todavía cosas que hay que seguir salvaguardando para que el resultado de la IA generativa no muestre una información que no quiera ser mostrada. Bueno, aquí no lo ponía porque nosotros estamos en este puntito y más, no, perdón, aquí estamos puntito y la inteligencia artificial es mucho más allá. Parte la inteligencia artificial, tenemos machine learning, tenemos el deep learning, tenemos los lenguajes naturales y después tenemos los grandes modelos de lenguaje y donde tenemos también ahora todo lo que es el Gen AI o la IA generativa, que es un pedacito, lo que estamos usando de todo el concepto que es inteligencia artificial. Entonces, si volvemos con la caverna de Platón, ¿qué necesitamos las personas? No, aquí no solamente las personas de las industrias, sino que todas las personas, adultos mayores, niños, primero comprender cuáles son los riesgos, cuáles son los riesgos de filtrar los datos, la pérdida de cumplimiento en el caso de las empresas, si hay alguna normativa, tener una pérdida de un control normativo, reconocer que hay sesgo, que los modelos fueron entrenados con datos y se siguen entrenando hasta el día de hoy, pero la gran masa de información que hay es desde los años 2025 hacia atrás, que fueron los datos que hicieron este gran inicio de datos. Por lo tanto, puede todavía arrojar problemas, errores o desinformación y también alucinaciones que le llaman. ¿Y qué es lo que es importante para ello? Tenemos que construir una gobernanza, por lo tanto tenemos que crear la idea es poder que las organizaciones creen reglas, roles y cultura para que la innovación sea una innovación, pero una innovación con confianza. Entonces ahora vamos a qué es lo que es Shadow AI. Shadow AI es el término que hace referencia al uso de herramientas de la inteligencia artificial sin la aprobación, supervisión o conocimiento del área de TI o gobernanza dentro de una organización. El concepto de Shadow AI, anteriormente a lo que es AI, venía un concepto que se llama Shadow IT, que eran cuando en las organizaciones habían personas que instalaban software que era dañino en sus computadores, que no había una gobernanza para la instalación de qué productos de software se pueden instalar.
El día de hoy muchas organizaciones ya tienen supervisado los conceptos de qué aplicaciones pueden utilizar sus colaboradores. Vienen, en el caso nosotros de Tuxpan, poniendo como ejemplo, cuando llega un colaborador nuevo, se le entrega un computador y el computador viene con el software que tiene que ser usado. No puede instalar un software que no está determinado por la organización. Y eso es, hay una gobernanza, hay un encargado que es el que arma el computador, hay políticas que dicen, si yo quiero instalar un nuevo software, tiene que ser aprobado por el área encargado de arquitectura para ver si nosotros podemos instalar la aplicación. Eso ya está, en el caso de Tuxpan, ya lo tenemos de alguna forma normado y regulado. Lo teníamos regulado y normado antes del boom de la IA, pero ahora caímos desde el Shadow IT de cómo controlar que las personas no instalaran software que pueda traer virus a la organización. Ahora al tema de Shadow AI, cómo podemos de alguna forma generar gobernanza para que las aplicaciones de IA generativa no afecten a la organización y no haya filtración de datos organizacionales o de clientes dentro de nuestras empresas. Entonces, ¿por qué surge Chau ahí? Primero, por la facilidad de acceso y la falta de procesos claros. Es muy fácil hacer el día de hoy. Antes, cuando teníamos el Chau IT, teníamos que instalar un software. Ahora es muy fácil pescar un texto, copiarlo, pegarlo a una herramienta de IA generativa. Es una acción mucho más simple y quizás es tan simple que cuando uno la realiza no se da cuenta de las implicancias que puede tener, más aún si están usando herramientas de IA generativa que son gratis, que no tienen, no están o no leyeron las políticas de seguridad, si indica que con los datos son entrenados. Entonces, por lo tanto, es importante decir, yo cuando estoy pegando, ¿qué es lo que estoy pegando? Sale información sensible, mejor la anonimizo y después de ahí la copio. ¿Tiene sentido que esto lo utilice con ChatGPT o es mejor hacer las búsquedas anteriores que yo hacía con Google? Eh, por lo tanto, esas son preguntas que uno tiene que decir. Si bien es mucho más fácil utilizar las IA generativas para eso, siempre es recomendable finalmente usar IA generativa pagada porque uno puede desactivar el check que dice que no se va a entrenar los modelos. Aún así, como yo les decía anteriormente, igual dejan en sus servidores una cierta cantidad de días por si hay algún tema donde ellos pueden obtener información de quién hizo en alguna consulta, si es que le llegan a preguntar a OpenAI por algún tema de algún riesgo, tienen la data para poder obtener algunas informaciones, si bien anonimizadas, pero pueden todavía tener durante el periodo que está definido en sus políticas que hay que poder leerlas para poder saber cuál es el riesgo que tiene que tener la organización cuando adopta un tipo de IA generativa. Que puede también generar riesgo de seguridad, cumplimiento y pérdida también de trazabilidad. Y por lo tanto, el Shadow de ahí es la ausencia de una gobernanza. Y a veces, para no pensar que no es de mala intención, sino que si las organizaciones no tienen esta gobernanza, a veces uno puede decir, este problema no existe, o finalmente cuando uno tiene una gobernanza, uno dice, sí, este problema existe, por lo tanto, voy a hacerlo visible y voy a ver cómo podemos hacer para que el uso de la IA generativa dentro de la organización sea mucho más fácil y también menos riesgosa. Acá hay un documento también que salió este año que habla del estado de la IA en el negocio del 2025. Y bueno, este informe, una de las cosas que dice que 9 de cada 10 trabajadores usan IA generativa sin la aprobación de la organización. Si bien siempre todos los documentos hay que mirarlo a cuántas empresas se le hicieron la encuesta, pero a veces los números son más grandes dependiendo de la cantidad de personas que hacen las entrevistas. Pero en el resultado dice que 9 de cada 10 trabajadores usan IA generativa sin la aprobación de la organización. Por lo tanto, si miramos este dato global y si lo multiplicamos, si esto fuese una representación, esto refleja el crecimiento de la IA, de hecho, ahí,
pero es una innovación, a veces la gente quiere probarla, quiero decir, oye, mi trabajo efectivamente es mucho más rápido, puedo generar código más rápido, puedo generar documentos más rápido, pero a veces están fuera de los marcos de seguridad y gobernanza de la organización. Dentro de este estudio muestran más o menos, los cuadros muestran la cantidad de, de uso que se le da a la IA generativa en funciones, en la inversión y en funciones específicas. Y aquí uno puede ver que el gran uso o la gran inversión que se hace en las funciones de IA generativa es en marketing, y acá uno puede ir mirando para qué, generación de correos, personalización de contenido. Y ahí es donde uno dice, efectivamente, la inversión se está haciendo en un foco enfocado para que la organización aumente su productividad, o son finalmente productividades más individuales. Productividad que una persona escriba un correo más rápido, una persona pueda resumir un correo, o esta reducción afecta en la estrategia de la organización y genera un ingreso significativo por la organización. Ahí es donde las organizaciones tienen que ver si cuando invierten en IA generativa, si efectivamente mueve o no o mueve la aguja de su inversión. Los grandes cambios que podríamos uno ver por estas acá, que son automatización, chatbot de IA, son usos, la inversión que se realiza es mucho menor para el uso de IA generativa en las empresas que están encuestadas en este estudio. Otro dato que sale es que de todas las empresas que hicieron el estudio, solo el 40% de las organizaciones tiene una suscripción pagada de IA generativa, y un 60% usa IA generativa sin suscripción. Por lo tanto, tienen herramientas de IA que son gratis, por lo tanto no tienen estos checks de si los modelos van a ser entrenados o no van a ser entrenados. La información queda mucho más tiempo en los servidores, que cuando la organización determina que la empresa va a usar una IA generativa pagada con suscripción. Ahí uno como empresa tiene que decir, ¿vale la pena invertir? Pero sabemos que hay shadow ahí, sabemos que, nuestros colaboradores están usando IA generativa. Entonces, por eso que ahí hay que ver, hay que sentarse, mirar y decir ya, ¿qué es lo que hacemos ahora? Visibilizamos, gobernamos y vemos cómo poder hacer que la utilización sea algo mucho más visible dentro de la organización. Entonces aquí tenemos algunos temas del chat ahí. Primero podemos hablar sobre dependencia ciega. Cuando no hay una capacitación, las personas pueden creer que lo que nos genera la IA generativa es 100% verdad, por lo tanto lo usamos y ni siquiera pensamos ni tampoco analizamos el resultado. Pasa tanto en la generación de texto, pasa en la generación de código, me generan el código, yo entiendo lo que está generando el código o yo llego y lo subo a los repositorios del servidor de nuestra empresa. Estoy entendiendo, necesito comprenderlo, o es más fácil decir necesito una función que me haga esto y me genera el código y yo llego y lo subo y después el día de mañana las consecuencias quizás de seguridad se van a ver a más largo plazo, pero finalmente mi trabajo yo digo lo estoy haciendo más rápido y me están pidiendo que lo haga más rápido con IA, lo hago, pero finalmente no estoy entendiendo lo que se está codificando. Lo que hemos estado conversando, la filtración de datos sensibles, en meter información sensible a las herramientas de IA. Cuando uno está trabajando con clientes, no hay que meter datos sensibles de los clientes, hay que tener claridad de que el copy-paste puede llegar a pasar, que es fácil meter información sensible. Incumplimiento normativo, tanto a nivel gubernamental como también incumplimiento normativo de la organización. Desinformación y sesgo de alucinaciones. Todavía ChatGPT anuncia que por los modelos que tiene es muy difícil que se desaparezcan las alucinaciones. Ellos siguen poniendo estos salvaguardas, pero estos salvaguardas siempre va a haber algo que van a tener ahí, que van a tener que volver a poner algunos filtros para que la información sea más segura y no haya alucinaciones.
Y algo importante es la reputación y la confianza. Cuando yo recibo un informe de que uno ve la estructura y es generado por IA generativa, tanto de un compañero de trabajo o cuando uno manda a un cliente, podría también influir en la reputación de la organización al darse cuenta que efectivamente lo que se está generando no es un trabajo, sino que es algo generado con IA generativa. Yo creo que todo esto para las organizaciones es súper importante, tanto a nivel personal de los colaboradores, como tanto como también organizacional, cuando uno genera algo y se lo manda a un cliente, es la reputación y la confianza que se puede generar al utilizar IA generativa sin un filtro y sin una revisión humana antes de ser enviado. Bueno, y aquí tenemos el caso de esta semana, el de Deloitte, eh, que, que, bueno, yo imagino que la mayoría sabe la noticia, que va a tener que reembolsar el gobierno de Australia porque emitió unos documentos con información generada por IA generativa, donde los datos o los números que estaban en el informe eran alucinaciones, no eran datos reales, por lo tanto, aquí está muy claro que la desinformación, se me perdió justo el que está acá, que era importante, te desapareció, que la confianza, finalmente esto sale en las prensa y la confianza de la empresa decae, es decir, que no hay decir, finalmente lo hicieron más rápido, pero finalmente los números o el informe que generó no fue revisado por un humano y no fue revisado para que el informe tuviera datos reales y ahí la confianza decae. Y ahí donde quizá el proceso de gobernanza que tenía la empresa no tenía las acciones claras para que estas cosas no sucedieran y finalmente no salieran a la luz y parecieran en todos los medios. Bueno, esto es un texto que yo saqué de OpenAI del documento de las alucinaciones. Esto lo pueden ustedes buscar en el sitio de OpenAI. Dice, nuestros últimos modelos tienen tasas de alusiones muy bajas y seguimos haciendo todo lo posible para reducir aún más las tareas de errores por exceso de confianza que generan nuestros modelos de lenguaje. Por lo tanto, hasta el día de hoy, en el sitio de OpenAI dicen que todavía sus sistemas generan alucinaciones. Por lo tanto, es muy fácil que un documento generado, o especialmente con números, pueda traer errores. Por tanto, siempre es importante, los humanos estamos para poder validar, el trabajo es poder utilizar nuestra creatividad, nuestra forma de trabajo, nuestra forma de poder supervisar. Siempre esas acciones son importantes el día de hoy con el uso excesivo del IA generativo. Bueno, ¿cómo salimos de las sombras? Ya hemos ido navegando de las sombras. Dijimos, no tenemos que quedarnos como en la caverna de Platón, tenemos que salir de estas sombras y tenemos que salir y poder ver el mundo o comprender el mundo de una manera hay un Le micrófono vamos a prendido, parece. silenciar un segundo. Ya, gracias. Agradecemos ahí mantener su micrófono silenciado, por favor. Bueno, ¿cómo salimos de las sombras? Vamos a partir primero con la normativa general que tenemos en Chile. Tenemos cuatro normativas. Primero, la ley de ciberseguridad, ¿no es cierto?, que protege nuestros sistemas críticos. La Carta Fundamental, ¿no es cierto?, que ahí hay un texto donde prioriza el desarrollo humano y también hay un texto de los datos, perdón, del cerebro, de nuestros datos cerebrales que también están ahí puestos en nuestra Carta Fundamental. La Ley de Datos Personales que entra en vigencia el 1 de diciembre del 2026, donde actualmente las empresas están actualizando sus procedimientos para poder llegar con los estándares de la Ley de Datos Personales. Y el proyecto de ley que regula los sistemas de IA, el día de ayer se le dio esta última semana se le dio prioridad extrema al proyecto. Bueno, hay varios temas que
se piensa por qué se le dio tanta importancia. Y el día de ayer fue aprobada y pasó de la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado para ver si hay algún tipo de cambio de la ley que regula los sistemas de IA. Esta ley está muy enfocada a la ley europea, tiene varias instituciones que están, que encuentran que va a tener reparos en la ley, que puede salir muy apresurada y hay algunos temas que todavía se tienen que conversar para que finalmente los desarrolladores como nosotros, como Tuxpan, que hacemos desarrollo, podamos utilizar o desarrollar IA de una forma con una innovación y no tan restrictiva. Aquí les puse, esto salió el día de ayer, este es el resultado de la Cámara de Diputados: 60 a favor, 55 en contra y 5 abstención. Este fue el proyecto, no sé, y fue la sesión del 13 de octubre a las 5 de la tarde el día de ayer. ¿Cómo salimos de la sombra? Aquí quise poner como un faro que va a iluminar dentro de las organizaciones. Y hay tres pilares. Primero, garantizar la ética en las decisiones que los desarrollos que se hagan con IA garanticen que las decisiones estén alineadas con los valores humanos. Confianza, protege los datos y la privacidad segura, y también hay una trazabilidad de los datos. Transparencia, claridad de cómo se usa y se entrenan los modelos. Esto cuando uno finalmente genera modelos de IA, o en el caso de que uno utiliza IA generativa, que uno tenga claridad de cómo las respuestas o los entrenamientos nos pueden afectar tanto a la organización como a las personas. Y tratar que siempre que la innovación sea responsable, aprovechar la IA con un propósito y no solo con este hype que hay de la IA. Probemos toda la IA, sale una IA nueva, metamos datos, metamos fotos, metamos documentos para probarla, sin saber y tener claridad de que esta IA puede estar guardando nuestra información y finalmente ir aprendiendo de la información que nosotros mismos le estamos entregando. Finalmente, la IA, el motor son los datos, y los datos los entregamos las personas. Y si bien esto no significa frenar la IA, sino usarla con propósito y seguridad, solo así podemos transformar este echado ahí en una oportunidad estratégica para la organización. ¿Cómo salimos de la sombra? Me voy a pirar porque ya falta menos minutos. Visibilizar, eh, sentarnos como organización, decimos, ya, se está usando IA generativa, no se está usando generativa, ¿dónde se está usando? Concientizar, hacer cursos de capacitación, que todas las áreas de la organización entiendan lo que es el uso de IA generativa, evaluar las herramientas, qué herramientas están usando nuestros colaboradores, qué herramientas podríamos utilizar dentro de la organización, generar responsabilidad de quién va a ser el responsable de aprobar una herramienta, quién va a ser el responsable de investigar una nuestra herramienta, y también tener un proceso de revisión. Cada cuánto tiempo vamos a evaluar la herramienta que estamos utilizando de IA generativa en la organización, con ciclos que sean iterativos. Es tan rápido la IA generativa que sí hay que tener proceso de revisión no de un año o 2 años, sino que de 3 meses o 6 meses para poder hacer esta revisión de herramientas. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de las organizaciones tenemos que tener políticas, procedimientos y artefactos. ¿Qué nos da la política? Nos va a dar un uso seguro, responsable y alineados con los valores de la organización. Hay que tomarlo como un potencial transformador que impulsa la innovación. ¿Por qué? Porque ya salimos de esta sombra y decimos, ya, vamos a utilizar esta herramienta y veamos cómo podemos apoyar a los procesos de la organización, y siempre pensando en el impacto positivo para la organización y finalmente con el cumplimiento normativo, adherir a los marcos legales, locales e internacionales sobre la IA. Bueno, las pirámides de toda política: tenemos las políticas que nos dan los lineamientos, después vienen los procedimientos que nos dan los pasos operativos, y finalmente los artefactos, son las herramientas o los registros de cómo podemos ir registrando los procesos de cada política, en este caso, el caso de la política de IA. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, un diagnóstico inicial.
visibilizar qué herramientas se están usando informalmente, establecer criterios de evaluación, esta herramienta qué riesgo tiene, qué tipo de datos está usando, es permitido, está almacenando nuestros datos personales o no, definir dentro de la organización roles y responsabilidades, qué responsabilidad va a tener la IATI, qué responsabilidad va a tener la seguridad, el encargado de seguridad, crear catálogo de herramientas, cuáles son las herramientas que están usando, cuáles son las aprobadas, cuáles son las que la organización va a utilizar y también una ruta de incorporación. Podemos utilizar esta nueva herramienta, la vamos a evaluar, vamos a ver sus riesgos y vamos a ver si la podemos incorporar dentro de la organización. Que el proceso sea ágil, porque es tan rápido la IA generativa el día de hoy, que los procesos no pueden ser que tengamos un proceso que alguien solicita el uso de una herramienta generativa y nos tengan que al año siguiente poder utilizarla, porque esto es tan rápido que las revisiones tienen que haber un proceso de validación que sea muy rápido, monitoreo y auditoría continua y una cultura y capacitación, sensibilizar a los equipos, tener dentro de la política de capacitaciones el uso de IA generativa dentro de las organizaciones, mostrando los riesgos y las buenas prácticas de su uso. Y para ir cerrando, algunos tips. Primero, un paso uno, inventariar el uso real de la IA, hacer encuestas, revisión de los logs si hay sistemas, entrevistas y definir cuáles son los responsables de la política, crear un catálogo de herramientas aprobadas por las organizaciones, sus condiciones, sus prohibiciones, establecer artefactos mínimos y medir métricas. Aquí yo tengo un Excel que puede ser como un ejemplo, que uno puede colocar un identificador, el nombre de la herramienta, qué tipo de herramienta es, quién fue el responsable de la aprobación, cuál fue el área que la autorizó, desde cuándo fue autorizada, cada cuánto tiempo vamos a evaluar la herramienta, si es una licencia que la paga la organización o es una licencia que la paga la persona, la sabemos, igual sabemos que esta persona está usando una herramienta, pero que es de pago, no gratis, dónde se puede utilizar la herramienta, cuáles son los riesgos, se evaluaron, el nivel de riesgos es medio, alto, también tenerlo ahí como visible y este gran artefacto visible, que sea visible por toda la organización y que toda la organización sepa cuando tiene alguna duda, poder ir al artefacto y decir, ya, estas son las herramientas permitidas y si hay una herramienta que yo quiero utilizar o que no está dentro, ver cuál es el procedimiento para esta nueva incorporación. Bueno, y para finalizar, voy a hablar del Premio Nobel de Economía que fueron premios para dos grupos de personas eh, que fueron, que está enfocado en la innovación. La innovación siempre hay que pensar que no es como que toda esta gobernanza, no hay que pensarla como un freno a la innovación, sino como el aporte para poder innovar de una manera segura y sin problemas finalmente que nos limiten, sino que finalmente podamos innovar tranquilos. ¿Ya? El Premio Nobel de Economía fue por su aporte al crecimiento impulsado por la innovación. Su trabajo reafirma que el crecimiento no es automático, sino que debe construirse mediante innovación continua y una organización institucional. Las organizaciones tienen que hacerse cargo de la innovación y en este caso salir del shadow ahí es tener una gobernanza institucional. Hay dos líneas, Agnon y Howitt desarrollaron el modelo de destrucción creativa que explica cómo nuevas tecnologías reemplazan la tecnología obsoleta. Quiere decir que para poder seguir innovando, un modelo, un documento que hicieron que decía que para seguir innovando hay que ir dejando algunas cosas obsoletas. Y también el Jack McElroy exploró históricamente las condiciones que hacen posible que la innovación no sea esporádica, sino acumulativa y sostenible. Un crecimiento sostenible exige no sino que entender por qué funcionan. Ahí en este documento del MAC habla sobre un caso de que pasó que hace muchos, muchos años atrás no sabían por qué habían unos partos de algunas mujeres que tenían un tipo de fiebre. Y lo que hizo una persona que es Summerlee
lo que he anotado para que no se me olvide, publicó una obra que decía que separó dos grupos de personas y decía que este grupo de personas, las mujeres tenían menos un tipo de enfermedad en el parto y estas personas no la tenían. Y empezó a explorar hasta cuando se dio cuenta que él creía que que cuando las personas se lavaban las manos, había menos enfermedades, pero no sabía el por qué. Y eso es cuando uno dice, a veces uno sabe por qué son las cosas, pero no saben por qué funcionan. Y ahí es donde uno puede salir cuando uno dice, en realidad tengo que saber por qué pasan las cosas. Esta persona falleció sin saber por qué él sabía que cuando las personas se lavaban las manos, los partos hacía que hubieran menos enfermedades. Y después apareció de que se dieron cuenta que dentro de las manos habían bacterias y las bacterias, como no se lavaban las manos, había más posibilidad. Pero eso ya el conocimiento, es decir, que saber de que no es que hay bacterias que tenían en las manos, por lo tanto, por eso se provocaba más enfermedad en los partos. Y ahí tenemos lo que es el conocimiento de uno puede saber algo, pero cuando uno finalmente lo comprende, puede también generar acciones. Innovar no basta para que el cambio dure, debe ir acompañado de un propósito, de una institucionalidad y una gobernanza. Porque cuando la tecnología funciona de verdad, tu negocio avanza. Muchas gracias, si me largué. Muchas gracias, Carolina. Te pasaste muy entretenida también y completa la charla. Sabemos que es un tema súper contingente, así que también hay algunas consultas en el chat. Voy a Vamos a dejar de hacer las que compartir. están en el chat. También pueden pedir levantando la mano si quieren que les demos el pase, ¿ya? Un segundito para ir. Está Patricio Rojas. Dice, hola Carolina, buenos días. ¿Podría indicar qué framework emplea para la gobernanza proporcional a los riesgos que enfrenta la organización? Bueno, No sé nosotros lo si... que hicimos, esa, mira, Sí, dale. bueno, nosotros lo que hicimos fue un poco lo que pusimos ahí en la presentación. Lo primero que hicimos fue la política, y la política es el lineamiento base. Ya nos dice que tenemos que trabajar que nuestros modelos tienen que ser éticos, disminuir los sesgos. Eso ya en la política son los lineamientos. Ahí no indica finalmente qué tenemos que hacer, sino que es la base. Y a partir de la base generamos nuestros procedimientos. Y los procedimientos o normativas indican qué acciones vamos a hacer. Tenemos que concientizar, tenemos que hacer capacitaciones tantas veces en el año sobre la IA generativa. Tenemos que tener de alguna forma este artefacto donde vamos a ir colocando cuáles son las IA generativas, cómo va a ser nuestro proceso de aprobación. Pero partimos con la política, después de la política, cuando ya fue aprobada dentro de la organización, la política de IA de Tuxpan, después creamos la normativa y procedimiento y finalmente eso viene acompañado con los artefactos. Eh, También consulta si tienen alguna opinión del por qué alguna organización emplea IA generativa si tienen bastantes restricciones legales, como Bueno, opinión. sí, opinión. Bueno, yo creo es lo que sale un poco en la presentación. Es tan fácil el generar, en el caso del desarrollo, generar código sin una validación. Estamos hablando, nosotros también somos desarrollo de software, que uno tiene que hacer finalmente, tiene que capacitar a las personas de qué es lo que está generando. No podemos caer en el que decir, oye, la IA generativa me generó esto. Eso no está, por lo menos dentro de nuestra organización, no es válido. Ya no es válido ese argumento. El, si uno va a usar alguna IA generativa, la IA generativa es con un propósito, ¿no es cierto? En vez de usar un Google, como antes usábamos, porque al final, antes igual usábamos Google para poder buscar. Ahora quizá es más rápido utilizarlo, pero no es llegar y después pegar y copiar, sino que es comprender. ¿Ya? Y antes de subir a cualquier repositorio, siempre hay que validar, cuando nosotros usamos GitLab, antes de subir, ver cuáles son los cambios que se están generando y efectivamente cada cambio que uno estaba generando, poder comprenderlo para poder saber que lo que está subiendo no afecta a los procesos, ni está tocando un código o está tocando algo que nos vaya nos vaya a producir algún tipo de problema en la aplicación general. Claro, no hay que dejar la responsabilidad siempre de lado que siempre se ha tenido, no, no por esto Exacto. se tiene que dejar.
También indican cómo puedo, Samuel, cómo puedo asegurar la trazabilidad. Ya, en el caso de la IA, de la que nosotros usamos, si tú estás usando ChatGPT para consulta, no, imposible usar trazabilidad, porque ahí es una gran caja negra, no tienes cómo intervenir el modelo para poder saber trazabilidad. Ahora, si tú estás usando un modelo, si tú vas a usar un modelo como desarrollo, ahí hay diferentes formas. Primero, ahora lo que se usa mucho son los RAG, ¿no es cierto? Que uno utiliza un gran prompt porque para no entrenar ya están los modelos entrenados de OpenAI, y uno finalmente le mete información que quiere hacer para que el modelo entregue la información que uno quiere, y al momento de hacer eso uno puede agregar algunas piezas de manera de poder decir, mira, el modelo o ChatGPT usó esta forma para poder predecir este resultado. Y siempre es importante de que ese resultado poder almacenarlo, guardarlo, para que uno pueda después decir, oye, me generó esta información, ¿cómo lo generó? Y poder llegar y revisar cuál fue la respuesta que se utilizó en la IA generativa. No sé si respondí lo que me quería preguntar, pero más o menos así. Súper. Bueno, también hay hartas felicitaciones y que agradecen la información compartida. ¿Ya? Levanta, ¿cómo levanta la mano acá? Sí, ¿Aló? Ah, perdón, disculpen. adelante, Dale, no hay problema. Hola, Samuel, el que preguntó sobre la trazabilidad. dale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Eh, y adicionalmente a eso, un poco entender cómo puedo yo protegerme de la fuga de datos, ver que la gente que está subiendo eso realmente no suba cosas, digamos, de información sensible, yo sin tener que tener una cámara encima del teclado de la persona, ¿no es cierto? Entonces, herramientas de DLP debe haber muchas, pero Sí. integradas a la inteligencia artificial no Mm. estoy tan seguro y se me complica un poco el mundo ese. Sí, po. Mira, en el informe que sale ahí, que yo no lo nombré, habla de que las personas usan mucho, cuando la organización dice, ya, yo voy a crear mi GPT, por ejemplo, para la organización, que sea más restrictivo, para que no pase lo que tú dices, la usan menos. Entonces, ¿por Ya, qué? Porque dice, no es tan flexible como ChatGPT, ChatGPT me genera me da todo el contexto, es más fácil interactuar, en cambio, cuando uno lo va a construir para su organización, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a poner más trabas, va a decir, eh, voy a crear una aplicación donde yo voy a controlar y voy a almacenar. Eso tiende a desincentivar, pero ahí es donde uno como organización tiene que tener estos lineamientos, tener esta gobernanza, decir, ¿sabes qué? En realidad nosotros vamos a crear nuestro LLM o vamos a hacer un rack para que la información no pase, o un proceso de que yo genero mi chat dentro de mi organización donde la persona escribe y se sube un documento, tener un proceso de anonimización interno, y después finalmente con el proceso de anonimización va el LLM y consulta y responde, pero el proceso lo tienes tú controlado. El problema de eso es que las personas ya se acostumbraron tanto a la IA generativa que desincentiva, pero también tiene que, si uno los capacita y hace todo el proceso de gobernanza anteriormente, se va comprendiendo cuál es la importancia. Pero si uno no hace la concientización, las personas no entienden, por lo tanto, siempre van a encontrar más fácil ir a un chat GPT a preguntar y copiar y pegar, porque es tan fácil que ese es el tema. Súper, no sé si alguien más quiere muchas hacer otra gracias, disculpen, consulta. No, está bien. No, muchas gracias, Samuel. Si alguien más quiere hacer una consulta, puede hacerla. Tenemos ahí, podemos dar un espacio más. Carolina, bueno, hay muchas felicitaciones en el chat también de agradecimiento y de que ha sido muy buena charla. Y también alguien pregunta para poner una diapositiva, pero no se preocupen porque la charla está siendo grabada. Va a ser compartida tanto la grabación como la presentación, ¿cierto, Carolina? Y tú nos puedes hacer llegar para dejarles, obviamente, esto compartido en sus correos, ¿ya? Y así también tengan la información de tanto de Carolina y de Tuxpan, ¿ya? Sí, ahí van a ir la presentación con los links de los documentos, y yo también le recomiendo siempre es ir a los sitios de las empresas como OpenAI. Ellos dentro de tienen una parte de noticias donde ellos muestran la información y donde van haciendo todas las investigaciones, de manera de estar siempre entendiendo
¿Por qué cambian de un GPT-4 a un GPT-5? De hecho, este cambio de GPT-4 a 5 a la gente no le ha gustado porque es más lento, pero es más lento porque tiene más salvaguarda, por lo tanto alucina menos. Al alucinar menos quiere decir que le metieron más condiciones para que baje las alucinaciones, pero finalmente el desempeño se ve mermado. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir leyendo y también para ir comprendiendo. Siempre el conocimiento es lo importante. No, súper interesante todo lo que nos ha indicado Carolina. Y para finalizar, debido al tiempo, Mauricio quiere pedir también tu opinión respecto a los modelos locales de inteligencia artificial, para ir cerrando con esta pregunta, Ya, esta si me opinión puede que dar te los pide. nombres de qué es lo que, cuál modelo está. Ahí Mauricio, no sé si nos puede ayudar indicando sobre qué modelos locales te refieres, para ver si Carolina ahí puede dar su opinión que está solicitando. ¿No? Ahí. Dice, ejemplo, los abiertos de IA que se pueden entrenar con Ah, propio ya. dataset. Sí, es lo que estábamos hablando de los modelos con RAG. Bueno, ahí si una empresa ofrece un modelo que usa OpenAI y finalmente también utiliza algún modelo que nosotros vamos a meter información, es importante también que la organización tenga la documentación de cómo está utilizando este modelo o cómo lo está entrenando de alguna forma, alguna documentación para saber cuánta información que uno está ingresando está llegando OpenAI. Ahora, ojo que de aquí al 2026 vamos a tener la ley de datos personales, por lo tanto, las organizaciones, cualquier información que metamos en cualquier chatbot, va a tener que venir con una política de consentimiento, así que eso va a ir cambiando y también se debería ir viendo en los sistemas de aquí hasta finales del 20, hasta cuando parta la ley que ya está publicada, pero todavía no entra en vigencia. Así que uno como ahí uno va a poder decir, oye, ya, ¿cómo entrenaste? Podía ir a la empresa y decir cómo entrenaste el modelo o cómo usaste, qué usaste de OpenAI, qué información, lo que yo escribí, cómo quedó dentro de tu sistema. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Bueno, no hay más preguntas, también estamos en el tiempo, así que no nos queda más que agradecer la participación de todos ustedes, de quienes vinieron a ver esta charla, y por supuesto de Carolina Vasconcelo, que nos entregó mucha información, varios tips que tal vez desconocíamos y bastante valiosa, sobre todo en estos temas tan contingentes que estamos viviendo y estamos expuestos todos hoy. Así que muchas gracias. Les recuerdo nuevamente que la presentación va a ser grabada, se la vamos a hacer llegar la presentación junto con la grabación a sus correos y los datos también ahí de contacto de Tuxpan y Carolina por cualquier consulta que puedan tener. Así que muchas gracias. No sé, Carolina, si quiere agregar algo más. No, nada más, muchas gracias por la invitación, eso sí, por el tiempo, porque siempre se agradece que las personas tomen el tiempo para poder escuchar y poder escuchar diferentes tipos de empresas y diferentes tipos de formas de cómo se está haciendo el desarrollo aquí en Chile. Así que muchas Perfecto, gracias por la muchas gracias invitación. Carolina. Y bueno, para finalizar también los invito a conocer a Chiletec, somos la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología, contamos con más de empresas de tecnología asociadas y contamos con estas Tech Speech que hacemos casi todos los jueves, así que si tienen consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros en los correos que ya les van a llegar, que es actividad@chiletec.org, o también me pueden escribir directamente a josefina.pavone @chiletec.org, y felices también de ahí ayudarlo y poder atenderlo para que sean parte de este grupo de empresas de tecnología. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima Tech Speed. Chao. Chao.